Hola, ¿qué tal hermanos? Te saludamos del Ministerio Huellas en el Agua. Hoy quiero hablarte o compartir contigo una palabra que se encuentra en Génesis, en el capítulo 1 y 2. Allí el Señor relata cómo iba haciendo, cómo iba creando el mundo y todo lo que en él hay. Cuando el Señor le dice a la tierra, produzcan de ti hierbas verdes, hierbas que de semilla y árbol de todo fruto, cuando vio esto crecer, vio que era bueno y le dijo que reprodujeran la tierra y la llenaran. Por medio de estos versículos, capítulos de la Biblia, hoy te quiero hablar sobre la bendición de Dios. No la bendición, el concepto como el mundo te lo explica, sino la bendición en el concepto de Dios. Cuando Dios está en tu vida, y te da un mandato, así como se lo dio a la tierra en ese momento, Él primero ve cómo ejecutas tú el mandato. Aquí, cuando le dice a la tierra, produzca hierbas verdes, y la tierra lo produjo, Él vio que eso era bueno. Cuando Él te da un mandato a ti en tu vida, cuando Él pone en tus manos el capacitarte en los caminos del Señor, Él te da una orden. Y Él ve primero si tú la ejecutas o no. Él ve primero si tú escoges o tomas la decisión de obedecer al Señor. Cuando Él ve que tú obedeces la bendición o la ordenanza del Señor, Él te bendice. Después que Él vio que la tierra produjo todo aquello que por su palabra Él le pidió que hiciera, entonces Él la bendijo diciéndole que se fructificara y se multiplicara y llenara la tierra. Asimismo, el Señor, cuando Él ejecuta una orden en tu vida y tú obedeces, Él te da la bendición. Te da la bendición de la salvación, te da la bendición de su Espíritu Santo y te da las bendiciones de sus dones. Por medio de tu obediencia, por medio de cómo tú tomas esta palabra que sale de la boca del Señor y tú la ejecutas. Entonces, por medio de todo esto, el Señor te bendice. La bendición del mundo te dice que cuando tú te enriqueces con el dinero del mundo, tú eres una persona bendecida. Que cuando tú tienes el favor de otras personas, tú eres bendecida. Pero hermanos, la bendición que viene de lo alto no se queda en el mundo, esta sigue más allá en una vida eterna. La bendición de Dios es incomparable e innumerable. Cuando Él le pide a Abraham que salga de su parentela y vaya a otra tierra, Abraham ejecutó esta palabra de Dios y Dios vio que era bueno. Luego que vio que Abraham obedece la palabra del Señor, lo bendice diciéndole que su generación, que su familia iba a ser incontable, que si tú puedes contar el polvo de la arena o las estrellas del cielo, podrías contar a su generación. Entonces, hermano, entendemos que la bendición viene después de un mandato del Señor y viene después de la obediencia que tú tengas a este mandato, de cómo ejecutes tú la palabra que el Señor te está dando. Entonces la bendición proviene de la obediencia de cada uno de nosotros. No es el más rico o el más pobre el que llega al reino de los cielos o el que tiene la bendición de Dios, sino el que obedece la palabra de Dios, el que cree en Jesús. Cuando tú crees, entonces tú ejecutas y te capacitas en los caminos del Señor, entonces esta bendición llega a tu vida por medio del sello que te da el Señor de aprobación, el sello del Espíritu Santo. La bendición del Señor viene a ser una aprobación a lo que tú estás haciendo, una aprobación a cómo te estás tú dirigiendo en tu vida. Cuando tú te diriges en los caminos del Señor y pones tu corazón los mandamientos que Él te está dando, entonces Él aprueba eso con su bendición. Igualmente, podemos ver en el libro de Mateo, de Marcos, en el Evangelio, cómo el Señor, nuestro Dios, le da
una ordenanza a Jesús. Y Él ejecuta esta ordenanza por medio de la cruz. Cuando Él fue obediente en la cruz, el Señor lo bendijo, nuestro Padre, lo bendijo dándole gloria y honra, y que no había otro nombre dado a los hombres como el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que entender que esta bendición, para poder obtenerla, requiere de obediencia. Entonces, cuando tú obedeces al Señor, todo lo que viene a tu vida viene por añadidura, porque el Señor sabe que tú tienes necesidad, el Señor sabe lo que tú necesitas, pero todo esto que te llega por añadidura viene a ser algo que tú adquieres sin tú codiciarlo, sin tú buscarlo. Esas son cosas que el Señor añade a tu vida, porque cuando tú obtienes cosas por avaricia o porque lo hiciste con la mano de hombre, esto no proviene del Señor. Estas son cosas que perecen. El Señor quiere que tú crezcas en bendición en tu vida espiritual, en tu obediencia hacia el Señor. Entonces, la obediencia es seguir la palabra del Señor. La obediencia o la bendición no viene de lo que tú obtengas. He escuchado muchas veces que las personas dicen, esa persona es bendecida porque tiene dinero. Pero muchas veces esas personas que tienen dinero no andan en los mandatos del Señor y su corazón está apartado de Él. Entonces, eso no requiere que esa sea la bendición del Señor. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo le dice que Él, si se postrase ante Él, Él iba a dar todas las riquezas del mundo. Resulta que las riquezas del mundo en este mundo se quedan, pero la que es del Señor, esa obediencia con la que el Señor respondió en ese momento, es la que llega al cielo. Después que el Señor pasa por esta tentación, dice que venían ángeles y le servían, porque el Señor vio la obediencia que Él tuvo. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes un billete y lo metes en un pantalón, lo llevas a la lavadora y lo lavas, este billete se deshace, se queda, se perdió, se acabó. Pero cuando tú obedeces al Señor, las bendiciones que esto acarrea en tu vida son para vida eterna. Cuando los apóstoles fueron tomados por el Señor y fueron capacitados por el Señor Jesús, el sello que el Señor le dio a lo que vio en ellos fue su Espíritu Santo, y fueron todos estos dones que ellos adquirieron mediante la obediencia que tuvieron en Él. Entonces, hermano, si tú quieres obtener una bendición del Señor, debes reconocer primero quién es nuestro Señor, que Él es Dios. Luego, capacitarte, guardar los mandamientos y ordenanzas en tu corazón, para que Él vaya. Cada vez que tú te vas capacitando, el Señor te está mirando. Cada vez que tú te estás capacitando, el Señor va observando toda tu vida. Y tú vas generando algo que Él va a apreciar, que Él va a decir, este es mi hijo, el que me sigue, el que sus caminos no van si yo no voy delante de Él. Entonces, cuando tú te vas capacitando y vas encaminando tu vida al Señor, y vas caminando, y cada vez que vas caminando te vas limpiando y te vas santificando, el Señor está viendo y Él te va a sellar con su Espíritu Santo. Eso es una bendición que Él te da. Luego que te sella con el Espíritu Santo, te llena de dones. Y estos dones son los que tú vas a usar en la obra del Señor. Entonces hoy, hermano, te invito a que guardes los mandamientos y obedezcas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, para que así puedas obtener la bendición que en realidad es la que viene de lo alto. Que el Señor te continúe bendiciendo.